Entonces, teníamos estimulación del área de memoria. Ya, entonces ayer, ¿se acuerdan que vimos todo respecto a la memoria? Vimos 3 tipos de memoria: memoria episódica, memoria semántica y memoria procedimental, ¿cierto? Que fueron las que nos vamos a enfocar principalmente. Y dentro de eso, ¿cierto? Para mantener un estado óptimo de salud y que la persona se mantenga lo mejor posible, ¿cierto? Con el pasar de los años, es estimulando el área de memoria de forma constante, ¿cierto? No necesariamente hay que estar ahí sentado uno a uno y hacer ejercicio, sino que dándole tareas y realizando actividades que a lo mejor la persona puede realizar de forma independiente, va a ser suficiente para que esta persona mantenga activa su mente, ¿ya? Dentro de las estrategias para mejorar o estimular la memoria de manera preventiva, ya, porque eso es fundamental, hacer un trabajo preventivo, ¿cierto? Estudiar conceptos profundizando progresivamente, estudiar conceptos profundizando progresivamente. Por ejemplo, iniciar por leer la definición de un término clave y estudiar después este término y profundizar buscando una definición más amplia. Denme un segundo, chicas. Registrar información con asociaciones semánticas bien organizadas, emocionalmente vividas, y darle significado en base al propio acervo del conocimiento. Y hay aquí, por ejemplo, registrar información con asociaciones semánticas bien organizadas, emocionalmente vivida, y darle significado en base al propio acervo del conocimiento. Aquí, por ejemplo, se puede trabajar haciendo lo que les decía ayer, de esta línea del tiempo, en donde a lo mejor la persona puede identificar las fechas más importantes que hayan vivido en su vida, ¿cierto? Y qué hitos históricos pasaron en ese entonces. Es importante como para poder trabajar y mantener esta memoria bien activa. Repetir en forma activa. La repetición es fundamental para el aprendizaje, chiquilla. O sea, pensemos los niños que para que algo se pueda incorporar en su memoria, tienen que hacerlo una vez, tienen que hacerlo de otra forma, y distintas técnicas, ¿cierto? Y uno va ahí jugando con eh, el que la persona pueda realizar la misma actividad, pero a veces como con pequeñas modificaciones, pero repitiéndolo. Entonces, si todos los días, por ejemplo, lo incorporamos en la rutina, el revisar el calendario, ver la fecha en la que uno se encuentra, ¿cierto? La hora o la estación del año, de tanta repetición, igual podemos hacer que esta persona o que las personas puedan incorporar, eh, incorporar de mejor forma el aprendizaje, puedan generar aprendizaje. Ya la repetición es fundamental para el aprendizaje. De manera rehabilitadora, es recomendable que los ejercicios se realicen en compañía, ya que muchos necesitan la colaboración de otra persona para su comprensión y graduación. ¿Ya? Entonces, a medida que yo también puedo acompañar a la persona y que puedo ir viendo que esto, que la persona lo va logrando, ¿cierto? Lo va incorporando, voy a ir aumentando la dificultad. Profe, disculpe, se quedó pegado el temario en calendario, porque parece que está leyendo, pero no me parece eso. ¿Se le ve solo el No sé. cronograma? Ahí sí, ahí salió. A ver, espera. Y yo jurando que estaba dando la diapositiva. Ahí sí, ¿Ahí se ve la ahí diapositiva? se ve. Sí, ahora sí. Ya, gracias, Blanca. Entonces tenemos, ¿Ya se lo preparó? ¿Quién querías tú que lo preparara? No tengo a nadie más. te quedó un micrófono abierto por ahí. Ya, entonces tenemos que de manera rehabilitadora es recomendable que los ejercicios se realicen en compañía,
ya que muchos necesitan de la colaboración de otra persona para su comprensión y graduación. ¿Ya? Entonces, cuando yo trabajo uno a uno, como les digo, hay veces que podemos a lo mejor darle la indicación a la persona y que ésta pueda trabajar de forma independiente en la actividad, ¿cierto? Y con una mínima supervisión. En otros casos vamos a tener que estar más pendientes y estar realizando el feedback, estar corrigiendo el error, estar diciéndole a la persona o que identifique el error, ¿ya? Porque, miren, voy a mostrarles una página nueva que descubrí. Les voy a mostrar casi al tiro. Pues sí, le voy a tener que decir cómo la encontré, porque esto no me salió tan fácil. No sé cómo apareció. ¿Se ven los monitos? Sí, profe, se ve. Ya. Se ven. Este es un juego, que es un juego, el típico Sudoku, ¿ya? Generalmente lo jugamos con números, ¿cierto? ¿Lo conoces? Yo no mucho, pero creo que es vestir a los... ¿Cómo? ¿O no? No, yo no lo conozco. ¿Alguien conoce el Sudoku? Tampoco lo conozco. Ya, ahí voy. Sudoku. Sudoku. ¿Este? ¿Se ven los numeritos? ¿La imagen que tengo puesta ahora? Sí, Ya, ¿alguien lo ha sí. visto que hay gente que lo juega con estos números que... em, bueno, la regla de este juego es que los números van del 1 al 9 y que los números van del 1 al 9 y no se pueden repetir los números de la misma línea, ya sea horizontal, diagonal, o sea, horizontal, vertical, en el mismo cuadrado, ¿ya? Este igual es uno difícil porque hay uno más fácil. Ay, qué pesado. Porque este no lo conocía. ¿No lo conocía? Antes No. salían en los diarios, como el crucigrama, Mm, aparecían sudokus. claro, que ya no hay diario. ¿Ah? No, ya no hay diario, pero Ya no antes, hay ni diario. hoy Sí, Jesús, antes. pegado a mi Sí. computadora. Ya. Entonces, por ejemplo, ay, qué pesado. Ya. Aquí, entonces aquí, por ejemplo, tienen que ir los números del 1 al 9 de forma, o sea, vertical, de forma horizontal, y no se pueden repetir tampoco en el mismo cuadrado, ¿ya? Y este es un juego de cálculo y es un juego de atención también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno va empezando desglosando por lo más fácil. Acá tenemos un cuadrado que solo falta un número. ¿Qué número faltaría aquí? El 9. El 9. Perfecto. Entonces uno cuando va desarrollando va viendo dónde más es más fácil ir armando. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea horizontal y solo falta un número en esta línea horizontal. ¿Qué número falta aquí? En toda esta línea. El 1. El 1. Perfecto. ¿Ya? Entonces así uno va rellenando. De hecho, este está hasta en juego de celular. A ese nivel de conocido del Sudoku y ustedes no me lo conocen. Qué terrible. Y yo lo estaba respondiendo y tenía el micrófono cerrado. Ah, ya. Y aquí, por ejemplo, faltan solo dos números. Tenemos el 1, el 2, el 3, falta el 4, está el 5, falta el 6, está el 7, el 8 y el 9.
y no se puede repetir en la misma línea, y aquí dijimos que nos falta el 4 y el 6. ¿Puedo Ujú. colocar el 4 acá? No se puede porque acá hay un 4, entonces aquí va el 6, ¿ya? Y aquí tampoco podía ir el 6 porque aquí está el otro 6, entonces aquí va el 4. ¿Se entiende? Sí, Ya. La cosa es que este juego es re entretenido. Entonces, por ejemplo, en esta línea, en esta sí, de aquí para acá, también falta el 1. El 1 no puede ir aquí porque acá también hay un 1. No podría ir aquí porque también hay un 1 acá. Nos da estas opciones. El 1 podría ir en esta o podría ir en esta, pero también va dependiendo de cómo vayamos desarrollando los demás arriba. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está el 1, falta el 2, falta el 3, falta el 4. pero Entonces, arriba tenemos 4. el 3 no puede ir aquí, tampoco puede ir aquí, entonces va acá, ¿cierto? Ahí va el 3. Falta el 4, pero el 4 no puede ir aquí, tampoco puede ir aquí, Claro, entonces va acá. Y uno va armando como por descarte. Y también faltaba el 2, entonces el 2 iría aquí, ¿cierto? claro. Sí, porque no lo tenemos ni vertical, yo no sé, también entretenido. Y aquí, por ejemplo, falta el 1, y aquí me va a agarrar el corazón porque yo esta cuestión, tenía el juego en el celular, pero después lo saqué porque jugábamos 1, 2, y 3, 4, falta el 5. Entonces el 5 va aquí y ahí uno va completando, ¿ven? Y así uno va trabajando atención, va trabajando cálculo, ¿cierto? Si lo estamos escribiendo, estamos trabajando también la motricidad fina, y así uno puede hacer actividades que son bastante simples, eh, pero que a la vez se está trabajando hartas áreas al mismo tiempo. La resolución de problemas, ¿cierto? Entonces ahí también estaríamos trabajando funciones ejecutivas. 5, 6 y el 7, falta el 8, va acá, porque el 8, hay otro 8 allá, y falta el 9 y va acá. Qué hermoso el Sudoku, me encanta. Ya, bastante bueno. Entonces, pero también, como hay juegos así, también están de forma interactiva online. Claro. Y hay formas de hacerlo más simple. Entonces acá tenemos este mismo juego, tenemos el mismo juego, pero de manera interactiva. Y a veces la gente se confunde cuando ve números, porque dicen, no, yo soy malo para la matemática, soy mala para las matemáticas, entonces me cuesta mucho. Entonces, ¿qué hace uno? Le disfraza la actividad, le disfraza la tarea y le hago que trabaje las mismas cosas, los mismos objetivos, pero con un cambio de escenario. Como en este caso, este es un sudoku mucho más simple, porque es solo de 4, en este cuatro figuras, que también a lo mejor podrían haber sido números, y también yo doy la misma instrucción. No se tienen que, yo les digo, acá tenemos una familia, y la familia se tiene que construir de forma horizontal, se tiene que construir de forma vertical, se tiene que construir en el mismo cuadrado, sin que se repita. Tienen que estar todos los integrantes de la familia. Entonces ahí uno va moviendo y va completando este sudoku, pero de forma más amigable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, si yo tengo una persona y me hace, por ejemplo, esto? Entonces, en la idea de acompañar, cuando podemos acompañar, ¿cierto? Y cuando la persona requiere que lo acompañemos en una actividad, yo no le voy a decir, no, mire, se equivocó, ahí no va la princesa, porque no pueden ir dos princesas juntas, sino que yo muchas veces le doy la oportunidad que siga y hasta que la persona se dé cuenta dónde se equivocó, ¿ya? Donde se equivocó, entonces ahí uno va haciendo como el feedback. Esa es la idea, que la persona también, uno no evite que la persona no se equivoque nunca, porque eso tampoco es lo ideal, sino que la persona pueda analizar cómo se está desempeñando y en qué cosas posiblemente se podría estar como equivocando y cómo la podemos solucionar. Entonces, cuando me ha pasado que me hacen como esta actividad, de esta forma, yo las dejo que sigan completando, pero llega un momento en que se dan cuenta que no le está calzando algo. Y ahí es cuando uno puede hacer la modificación. ¿Se entiende? ¿Por qué sería importante el acompañar?
Hoy prefiero jugar juegos, pero con dominó, porque son viejitos, pues a esta cuestión no me la entenderían para nada. Pero sí el juego del dominó, por ejemplo, les gusta mucho. Ujú, Cartas tampoco, porque ya cuando son muy adultos, no, les agota pensar un poquito más. Me refiero a 80 y algo. claro. Mejor. Pero, Pero o sea, yo igual las usuarias con las que trabajo tienen 70 y algo. Pero sí, pero 80 les y disfrazo tanto un ya. poquito este juego, o sea, los distintos juegos que hacemos. Ya no es como solo este, sino que todos, cuando también jugamos cartas, también le realizo modificaciones. Por ejemplo, para jugar carioca, les digo, hago modificaciones y, por ejemplo, a veces jugamos solo armar tríos, ¿ya? O solo armar la escala, o hacer la Claro, escala real, hacer una escala sucia. cosas que Em, no están muy complicadas para él. claro, uno realiza la actividad, pero la simplifica, o por Mm. ejemplo, a veces le hago juegos como que son más rápidos, y me dejo perder, ¿ya? Entonces, como también para que ellos Ah, se sí, sientan como eficaz, contento. Siempre claro, uno pierde, siempre. claro. Mm. Yo también lo hacía lo mismo para motivarlo y, ya me gustó. Yo feliz, igual que chiquitito. Uno pierda. Y Sí, de feliz. hecho, de mi usuaria se mata la risa, entonces yo le digo, ¡uy, que está rápida usted! Y la cuestión, y ella se mata la Sí, risa porque se la cree que me está ganando todo el rato, pero yo claro, yo ahí igual le digo dándole el lo favor mismo. nomás. Yo también digo lo mismo. Uy, estoy súper mala, no sé qué me pasa. Definitivamente yo la voy a llevar a un casino. Feliz. Más motivada va a estar ahí. Claro. Mm. Entonces, por eso es importante también como el poder acompañar, en el caso que hagamos un trabajo de estimulación cognitiva, se entiende que si estamos haciendo una labor de cuidador, no siempre vamos a poder estar haciendo un trabajo uno a uno, ¿cierto? Pero sí, en lo posible, acompañar. Mm. Dice, se recomienda combinar las actividades de papel y lápiz con otras actividades más lúdicas, como pueden ser juegos de mesa, crucigramas, sopa de letras, sudokus, como lo que le decía ahora. O, por ejemplo, yo tengo, no me acuerdo si les mostré una vez. Tengo las letras del Scrabble, que es un juego también de mesa, y a veces le pido que me responda, pero escribiendo con esas letras, ya que son como plásticas y vienen en un cuadradito. Entonces, para que la persona igual tenga otra forma de desempeñarse. Y vamos con la atención. La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿ya? Dice, en otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Vamos a tener distintos tipos de atención, ¿ya? Al igual como como vimos distintos tipos de memoria y como vimos distintos tipos de orientación, ¿ya? Y como vimos distintos tipos de praxias también. La atención sostenida habla de la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo prolongado. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena la atención sostenida? Un poco de lo que estábamos viendo, que tienen que ¿Ya? fijarse dónde ponen los monitos, los números. ¿Mm? Claro. Y lo que nos habla de la atención sostenida, que es la capacidad de mantener la atención en un foco, Por un largo periodo, por y un periodo prolongado. No que claro, se y que yo distraiga. pueda iniciar esta tarea y pueda, por ejemplo, ojalá terminar la tarea en la que me coloqué como meta a realizar, ¿ya? Que se Entonces, enfoque. claro, puede ser una actividad como la que les mostré, pero también puede ser, por ejemplo, lavar la loza. Y yo decidí cómo mantener mi atención en lavar la loza. Yo igual siempre coloco harto
ejemplos con actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque a mí, en lo personal, me cuesta harto, entonces me cuesta mantenerme el foco. Bueno, la atención es algo que me falla harto, aparte, bueno, la memoria también, porque está todo relacionado. Entonces, eh, me tengo que como muy enfocar, como mentalizarme a que voy a hacer una actividad. Ya no es porque yo sea machista y que piense que las mujeres hacemos todo, no, no es por eso, es porque a mí en lo personal son tareas que me demandan un poco más de energía quizás que mis otras cosas que hago. Yo como para trabajar me resulta bastante fácil, bastante fluido, pero cuando tengo que hacer las cosas en la casa, que es fácil, es distraerme. Entonces, por eso, por ejemplo, les digo como colocar el foco en, cuando uno dice ya voy a lavar la loza, y en mi caso yo a veces estoy lavando la loza y me acuerdo que dejé otra, no sé, un vaso en la pieza y voy a buscar el vaso en la pieza, y en eso vi que la cama estaba desordenada, entonces me puse a hacer la cama, y ahí mi atención sostenida se perdió porque no logré iniciar una actividad y terminarla, sino que me distraje con otra, ¿ya? A eso es lo que les quiero como graficar. Yo Tenemos cuando me la, pasa eso me dicen que estoy hiperventilada. Termina. A mí hoy me cuesta un montón. Entonces yo tengo que hacer como un ritual, coloco como un Mm, podcast en Spotify para escuchar algo, pongo ahí un podcast y me coloco ahí como que hago un recorrido completo del departamento a ver si se me queda algo por ahí. Y cuando ya estoy ahí frente a los platos, digo ya, aquí empezamos, aquí terminamos. Entonces me tengo que mega mentalizar para hacer. Tenemos la atención selectiva, ¿ya? Y es la capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, ya sean externos o internos, interrumpan la tarea. No sé qué me pasa que me dan los bostezos a esta hora. Hoy día ni siquiera tengo sueño, ayer sí, pero hoy ya no. Entonces acá dice, la atención selectiva lo que nos habla es que, por ejemplo, vamos a tener estímulos y dice, externos o internos. Por ejemplo, hace un minuto estaban ladrando los perros afuera y eso a mí bueno, yo como les digo, soy bastante distraída, entonces escucho a los perros y es como, oh, me distraigo. Em, y a veces, no sé, tocan bocina, me distraigo. Ya entonces, en la atención selectiva, ¿qué es lo que dice? Que a lo mejor van a existir estos estímulos externos, estos distractores externos, pero mi atención selectiva me va a permitir como bloquear de cierta forma esos estímulos para yo no perder mi atención y mantenerme en la tarea. Entonces, por ejemplo, yo ahora les estoy dictando la clase, pero afuera hay mucho estímulo ambiente, a veces hay música o hay gente trabajando, y yo con mi atención selectiva puedo igual desempeñarme y dar la clase sin que estos estímulos me interfieran a tal nivel que yo pueda decir, que yo le digo, ah, no, ¿saben qué? Yo definitivamente hoy día no puedo dar la clase porque todos estos estímulos no me permiten concentrar, ¿ya? Sino que mi atención selectiva me van a decir, ¿qué es lo más importante que estás haciendo? Lo más importante que estás haciendo es dictar la clase. Entonces, todo lo que esté pasando en el entorno, al menos que no sea de suma gravedad ni de supervivencia, tú puedes concentrarte y continuar en esta tarea. ¿Ya? De eso habla la atención selectiva. Vamos a tener la atención alternante, que es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna de manera fluida a otra de manera fluida. Y aquí, por ejemplo, ya yo que conozco podcast o música para lavar la loza, por ejemplo, la atención alternante va a ser que si sale una canción que a mí no me gusta, yo pueda ir, cambiar la canción y después seguir lavando la loza. Entonces, hago un pequeño cambio de foco, pero no me saca completamente de la tarea que estoy haciendo, sino que soy capaz de, o por ejemplo, como el mismo ejemplo de lavar la loza, me acordé que dejé un plato, que dejé un vaso o una taza en el dormitorio, entonces yo voy, digo, ah, pero tenía una taza en el dormitorio, entonces voy al dormitorio, agarro la taza y sigo lavando la loza. Y no me distraigo con nada más que pueda haber en el dormitorio, en la cama desordenada, ¿cierto? O ropa por guardar, sino que mi atención se acordó de algo, pum, lo fui a buscar, lo resolví y continúo en la tarea que estoy haciendo. Eso se trataría de hacer la atención alternante. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Y vamos a tener la velocidad de procesamiento. La Profesora, velocidad, disculpe. Es Judy. como si estarías cocinando y estás enfocada en la cocina, en lo que vas a cocinar, Si solo está como una enfocada en la, receta. si solo está enfocada en la cocina y en la receta, sería atención sostenida. ¿Ya? Ya. Ahí está netamente centrada en la tarea que está haciendo. Si, por ejemplo, está cocinando, pero, no sé, afuera de la casa están, a ver, ¿qué nos podría distraer? Por ejemplo, Una ambulancia o un bombero, ¿qué pasa? ya, El claro, timbre de la es que si tocan el timbre, uno igual tiene que atender el timbre. Entonces, por eso estoy tratando de buscar un ejemplo como que podemos omitir, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, y en la atención selectiva habla de estímulos internos y externos. ¿Por qué internos? Porque a veces uno tiene preocupaciones, problemas o eventos importantes, ¿cierto? Entonces, a veces uno está en algo, pero su cabeza está en otra, ¿cierto? Entonces, la atención selectiva dice que a pesar de que a lo mejor yo tenga cosas que están pasando en mi cabeza, yo me voy a mantener haciendo la actividad. O si afuera, claro, está, están, no sé, están las propagandas políticas que hacen harto ruido en algunos lugares, yo mantengo igual mi concentración en estar cocinando y no me distraiga todo lo que esté pasando afuera de mi casa o del hogar o del lugar en el que me encuentro. En cambio, la atención alternante puede ser que yo diga, no, estoy cocinando, pero a la vez dejé puesta la lavadora. No, a ver, la lavadora. Mm, estoy cocinando. Voy manejando y escuchando la clase, típicamente. Claro, pero claro, entonces, por No, pero ejemplo, no, aquí pero la no. atención alternante puede gustar estar atento a la conducción, pero a la vez también estar escuchando atentamente Exacto. lo que está pasando en la clase. Entonces, puedo Mm. estar ahí de forma tranquila, Alternativa. prestando atención a dos cosas, ¿ya? Mm. ¿Y por qué? Porque la atención para, eh, está hecha para que yo le dé más importancia a lo que es más importante en ese momento, pero también a lo que es más importante para mí. O, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y es tarde y a lo mejor necesito revisar la dirección, pero está oscuro y voy a sacar mi teléfono, ¿cierto? Y sabemos que hoy en día Chile no es tan seguro, entonces yo puedo a lo mejor sacar el teléfono, revisar bien si voy bien en la dirección e igual estar atenta, porque la atención también habla de la supervivencia. ¿Ya? Entonces a lo mejor van a estar pasando bomberos, los carabineros, un montón de cosas y ruidos, pero yo voy a estar atenta no a los estímulos, aunque sean muy fuertes, muy sonoros, voy a estar atenta quizás de que no venga una persona que me quiera robar el teléfono. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando soy capaz de ir alternando una atención a otra sin dejar de hacer algo. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo revisar el celular y puedo seguir caminando. Entonces Mm. ahí voy alternando mi atención. Mm. Muy buen Y, ejemplo. y tenemos, ahí estamos bastante atentos hoy en día cuando sacamos el teléfono y no si está, ¿cierto? Tenemos la velocidad de procesamiento, que es el ritmo al que el cerebro realiza una tarea. Evidentemente varía según la tarea, dependiendo del resto de funciones cognitivas implicadas en la misma. Entonces acá la velocidad de procesamiento también va a funcionar dependiendo de nuestro conocimiento, de nuestros intereses, ¿ya? Y de la importancia de lo que estemos haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, si es algo que yo conozco, lo voy a hacer más rápido y me voy a demorar, no sé, el mismo ejemplo de la cocina. Si yo, bueno, en lo personal, sé cocinar, no sé cocinar muchas cosas, pero las lentejas las sé cocinar de memoria. Entonces, las lentejas, si yo quiero hacer lentejas, me voy a demorar 30 minutos e incluso menos, porque de verdad me sale muy fácil hacer la receta y ya me la sé de memoria. Entonces, lo puedo hacer muy rápido. Pero si se me ocurre en un momento hacer, ¿qué puede ser? Una cazuela, que no sé hacer,
puede que me demore mucho más tiempo porque mi cerebro tiene que poner más fuerza, más energía, tengo que estar más atenta, es algo que no tengo incorporado, entonces tengo que estar ahí revisando quizás la receta, no sé qué. Entonces ahí mi velocidad va a ser un poco más lenta. ¿Se entiende? Y por ejemplo, estoy haciendo algo de mi interés, en el caso, no sé, del sudoku de números que le mostré, a mí yo lo encuentro bastante entretenido, entonces me puedo mantener ahí en esa actividad y puedo ir desarrollándolo dependiendo del nivel de dificultad que tenga el juego bastante rápido. Distinto es que si me dicen que tengo que estudiar anatomía, y ahí anatomía me cuesta un poco más, no me es tan interesante, entonces ahí me tengo que poner también más energía, mi capacidad de entenderlo es un poquito más lento, me voy a demorar un poco más, ¿ya? Eso habla de la velocidad de procesamiento. Es el ritmo en el que el cerebro realiza una tarea y que va a variar según la tarea y el resto de funciones cognitivas implicadas y eso también, también va a tener un poco de, también va a estar incorporado el interés, ¿ya? Y la motivación que yo tenga para realizar esa actividad. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí, profesora. Profesora, algo. Ya, Judy, si después si quiere me puede volver Bueno, a preguntar si no está entendiendo algo. Ya, O- profesora, porque estoy súper distraída. sí, no se preocupe, si quieren cuando estudie, pero tiene que estudiar pronto igual porque la prueba es el jueves, me pregunta por WhatsApp y yo le ayudo. Si hay algo que no esté Ya. entendiendo cuando esté repasando. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Tenemos la atención, o sea, seguimos con la atención. ¿Qué pasa con las disfunciones, las que se presentan en el envejecimiento relacionadas con la atención? ¿Ya? Dice que derivan del incremento en el tiempo requerido para procesar un estímulo y de la disminución del grado de vigilancia que es capaz de mantener una persona cuando tiene que realizar una tarea. ¿Qué pasa aquí? Que las personas mayores, ya las personas mayores dentro del envejecimiento normal, responden de una forma más lenta, ya le cuesta un poco más, su tiempo de respuesta es más lento. Em, entonces, em, entonces, como responden, y su capacidad de vigilancia, que habla como la capacidad de mantenerse atento, de estar ahí pendiente, también es más bajo. Entonces, por eso, porque las personas mayores igual duermen más, ¿cierto? Tienen como como estos movimientos más lentos. Entonces, igual su atención está un poco más disminuida. Y es normal, esta parte del envejecimiento normal, ¿ya? Em, pero el problema es que cuando esta tensión baja demasiado, ¿cierto? Y podemos tener alguna demencia asociada, algún deterioro cognitivo, y ahí es cuando la persona también pierde la capacidad de memorizar, de recordar, de aprender cosas nuevas, ¿cierto? De interpretar cosas que está leyendo, de que está viendo, de ver como bien lo que está pasando quizás en una situación que esté viviendo en vivo. Y porque si la atención, y por eso les decía, dentro de las funciones neurocognitivas, ellas están súper relacionadas una con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un deterioro, o sea, cuando tenemos una disminución de la atención, pero una atención, o sea, una disminución marcada, la persona va a, tiene menor capacidad de retener esta información, porque para yo retener la información, tengo que estar atenta a lo que está pasando, ¿ya? Por ejemplo, ahora, ya, así como, eh, o sea, como tomándome de la situación que está viviendo Judy, que está en una situación complicada, ¿cierto? Está en la urgencia, eh, la señora a la que cuida no se encuentra bien, entonces, dentro de su atención, van a haber niveles ciertos de importancia, y en este caso es mucho más importante la vida de una persona, ¿cierto?, antes de lo que yo pueda dictar en la clase.
Entonces su atención está enfocada ahí y por ende le cuesta mucho entender lo que yo pueda estar hablando. Por mucho que ella quiera prestar atención, está en un modo de alerta, de una alerta bien elevada, ¿ya? Entonces, cuando este nivel de alerta está más bajito y con las personas mayores tiende a disminuir un poco, pero si baja más allá de lo normal, ¿cierto? ¿Qué va a poder aprender? ¿Qué va a poder incorporar? ¿Qué va a poder entender? Nada, o lo mínimo, Nada, nada. o lo mínimo, ¿cierto? Entre nada y lo mínimo. ¿Por qué? Porque sus niveles de atención no fueron los adecuados para que su memoria pudiera captar la información y guardarla, o fuese capaz de entender lo que estaba pasando, de analizar lo que estaba viendo, porque la atención está ahí bajita, ¿cierto? Y por ejemplo, bueno, yo trabajo haciendo atenciones a domicilio y en un departamento de una de las señoras que atiendo, una vez me quedé encerrada en el ascensor, ¿ya? Se echó a perder el ascensor y me quedé encerrada ahí por lo menos 40 minutos y la señora con la que trabajo, ella tiene hartas dificultades para recordar, de hecho, llevamos casi un año y yo no sé si ella todavía se aprendió mi nombre, pero, pero, no se le ha olvidado que me quedé encerrada en el ascensor, ¿ya? Porque fue un hecho como ya más, como bien impactante, ¿cierto? Estuve encerrada ahí 40 minutos, entonces eso, su atención ahí fue como que se puso en alerta, ¿cierto? Y y retuvo esa información porque, claro, algo generó en ella y porque causó un revuelo a nivel de todo el edificio igual. Entonces, ella siempre me molesta ahora y me dice así como, no te vayas a quedar encerrada el ascensor, o el ascensor ya está bueno, y cada cierto tiempo me hace ahí como un recuerdo de que me quedé ahí encerrada. eh, entonces, porque ahí su atención estuvo en un estado mucho más arriba del que en el que está comúnmente. ¿Se va entendiendo el trabajo de la atención? Dice, en las fases leves de demencia se presentan dificultades para reconocer caras, objetos, colores, espacios complejos o nuevos. En las fases moderadas se altera el reconocimiento táctil, se altera el reconocimiento de caras, olores y em, y objetos familiares, así como espacios simples y colores. Y bueno, acá menciona algunos colores que son los que las personas se demoran más en olvidar, porque también son los colores como los colores primarios, los primeros colores que uno aprende, ¿ya? Entonces dice, excepto el rojo, amarillo, azul, verde y negro. En el deterioro severo, hay dificultades para reconocer la propia cara o la de familiares cercanos, objetos, colores, y aquí, por ejemplo, se nos pueden olvidar más colores, menos el rojo y el verde, y hay pobre reconocimiento del propio cuerpo. ¿Cómo trabajamos la atención? En personas mayores sanas, mantener la atención de manera voluntaria en las actividades que realizan, haciendo énfasis en la más importante. Entonces, yo a lo mejor la persona va a estar viendo tele, pero yo le puedo preguntar, ¿qué está viendo? ¿De qué se trata? Ah, ¿y es de animales? O qué le pasó a lo que lo está viendo, si está viendo una teleserie, si está viendo La Jueza, si está viendo La Rosa de Guadalupe. La idea es cómo hacer una pregunta en donde la persona pueda, pueda como también captar lo que está pasando de forma global a lo que está viendo, lo que está leyendo, ¿ya? Buscar, detectar y utilizar señales ambientales que puedan guiar o dirigir su desplazamiento, búsqueda en el ambiente. Y aquí, por ejemplo, cuando a veces uno sale y no se va a las clínicas o va a los hospitales o va al CESPAM, hay como harta señalética, o incluso cuando uno va al banco. Entonces también es importante como darle esa tarea a la persona y que no solo nos acompañe o nos siga, sino también decirle que
él o ella nos guíe al lugar donde hay que ir, o que, por ejemplo, si el lugar donde tenemos que asistir es la línea verde, que ella esté pendiente de la línea verde y para dónde va, ¿ya? Ahí, full trabajo de atención, ¿ya? En una actividad cotidiana. Practicar la lectura, relatar a otra persona lo que leyó o escribir un breve resumen con las ideas principales. O, por ejemplo, también puede a lo mejor anotar las palabras que no entiende o que no conoce, ¿ya? Pero es importante ahí que la persona esté atenta a lo que está leyendo. Practicar el cálculo mental, verificar primero con papel y lápiz, usar calculadora solo como último recurso, ¿ya? Aprender cosas nuevas, ya sea idiomas, algún baile, algún arte, dibujar, música, etcétera, ¿ya? O alguna manualidad. Y practicar ejercicio físico, aprender nuevas disciplinas, o por ejemplo, que asista a yoga o a pilates, ¿ya? Porque hoy en día igual hay hartas actividades y ejercicios que están adaptados a las personas mayores. ¿Ya? Entonces hay lugares que son exclusivos para las personas mayores, las personas estudian y se especializan ya en un ciclo vital, entonces ahí es importante que puedan asistir. En personas mayores con deterioro cognitivo, el propósito debe ser la rehabilitación, por lo tanto, requiere de la participación de un cuidador primario. Mantenga su atención en señales determinadas y pida que realice acciones orientadas o dirigidas a un objetivo. Por ejemplo, participar en actividades de la cocina, ordenar los objetos del hogar, apoyar tareas de mantenimiento de la casa o reparación de objetos, ¿ya? Entonces ahí uno le puede dar alguna actividad donde la persona tenga que mantenerse atenta, puede iniciar y terminar, no sé, ya sea desgranar porotos, limpiar las lentejas, desgranar habas, no necesariamente tiene que ser algo muy complejo, o por ejemplo, más en la época de verano, ayudar a pelar los choclos, a limpiar los choclos. Todo eso son actividades que van a tener a la persona activa y atenta y con cosas que no requieren grandes, elaboración ni una actividad muy, la persona no tiene que, por ejemplo, manejar un computador, sino que son cosas que tenemos al alcance. ¿Ya? Ahí uno puede encontrar como que en esas cosas que son simples, que son de lo cotidiano, a veces uno puede encontrar actividades que van a ayudar a las personas mayores. Ayude a realizar o mantener operaciones sencillas y automáticas como finanzas y gastos personales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si también nos acompaña a comprar, ojalá que él o ella nos pueda decir con cuánto vamos a pagar, si vale tanto, cuánto va a ser nuestro vuelto, ¿ya? Ahí es importante también mantenerlo activo, o si necesita comprarse sus cositas de aseo personal, cuál es el presupuesto que tenemos para eso, y que pueda ir haciendo los cálculos. Tenemos estimular a fijar y poner atención en recuerdos o vivencias agradables, utilizando apoyos de imágenes antiguas o fotografías que él o ella tengan guardadas en un álbum. Dudas y ya, Judy, no se preocupe, que esté bien, cuídese mucho. Cualquier cosa me habla. Ya. Dudas o consultas, chicas. ¿Están atentas? Mi parte. Se desapareció la atención. Sí, ¿Alguna consulta o duda? ninguna profesora. Ya. Entonces vamos a ir a un break de 15 minutitos. ¿Les parece? Son las Sí, 8:03. Volvemos a las 8:18. ¿Ya? bien, ya. Vayan a tomar agüita.
Ya, chicas. ¿Están ahí? Vamos volviendo. Marcela. Mm, Marcela. Marcela ayer no se conectó. Marcela, ayer tuvimos la cuarta clase y la prueba está activada. Está activada hasta hoy día hasta las 9:30. 5, 6, 9, 3, 1, 2. Profe, no sé si usted o yo, pero no escucho nada. A ver. Hola, ¿me escucha? Poquito, muy bajito. Pero tal vez soy yo. Hola, ¿Las demás me escuchan? sí, hola, Escucha yo te bien. escucho, ya me pude reincorporar. Ya, qué Ah, no, bueno. no puedo arreglar esto. Blanco. Ya voy a ver cómo Apriete el botón de al lado de su teléfono para arriba. Ya, no, Tiene ok. que haber bajado el volumen en el recreo. Ya voy a tratar de arreglar. Déjenme ver quién es la encargada. Ya. Ahí le avisé a alguien porque yo no administro yo no administro el grupo. Entonces ahí lo mandé al grupo y le avisé a uno de las administradoras para que le pueda agregar su número Marcela y no se pierda de la información, ¿ya? Pero no se olvide que la segunda prueba está activa, ya está activada y está hoy día hasta las 9:30, ya para que la dé apenas termine. Ah, y Gisela se pudo conectar, bienvenida. Ya, chiquillas. Como recuento, en la primera parte de la clase vimos lo que faltaba de memoria, vimos atención y vimos... ¿Qué más vimos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, memoria. ¿Qué más? ¿Qué Los más? juegos, cómo activarla. Ay, se me fue la palabra. Vimos lo Las que estaba... distracciones que tenemos, pero se me fue la palabra. La atención. La atención. Atención. Entonces, claro, vimos lo que estaba pendiente de memoria y vimos atención. Y ahora vamos con noxias, ¿ya? Lenguaje dijimos que lo íbamos a ver hoy día. Pero lo podemos dejar para el jueves. Y vamos viendo, porque las noxias igual son un poquito largas. Se les ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Entonces tenemos las noxias, ¿ya? ¿Qué suena parecido? No, no suena parecido a las, pero tienen nombre difícil, pero no son tan difíciles, ¿ya? Esto era lo que les contaba ayer, que las noxias es todo lo que aprendemos del mundo a través de la exploración sensorial, ¿ya? Es todo lo que conocemos del mundo a través del olfato, del gusto, de la audición, del tacto, gusto, olfato, audición, tacto y lo visual, ¿ya? Las noxias
son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como puede ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay noxias para cada uno de los canales sensitivos y noxias que combinan diferentes canales, ¿ya? Las noxias son entretenidas, chiquillas, son igual de entretenidas que las praxias. Tenemos noxia visual, ya que es la capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos y atribuirles significado, ya sea objetos, caras, lugares, colores, etc. Y yo les muestro esto, que es Una Una noxia botella visual. de agua. Una noxia visual. una noxia visual y es una botella de agua, ¿ya? ¿Por qué? No, claro, sí, ¿Por qué fácil. saben que es una botella de agua? Por sus características, su forma. ¿Ya? Podría ser un termo también, un termo de agua. Sí, podría ser un termo, pero es una botella que transporta líquido, como Mm, en resumen, ¿ya? Una botella de líquidos. ¿Y esto qué es? un lápiz. Un lápiz, ¿ya? Un objeto visual. Una noxia visual. Son noxias visuales, ¿por qué? Porque alguna vez alguien le mostró un lápiz y le dijo, esto es un lápiz, sirve para escribir, ¿cierto? Ujú. El escribir sería una noxia, o sea, sería una praxia. ¿Qué praxia? Motora. Ideomotora. Ah, ¿Qué praxia sería al escribir? motora, ¿no? Ideatoria. Ideatoria, porque estamos utilizando un objeto, Ah, ya. ¿ya? Y sabemos cómo se usa. Pero con la anoxia visual, yo soy capaz de reconocer este objeto, ¿cierto? De forma visual, solo con verlo, como lo están haciendo ustedes, porque alguna vez a ustedes, alguien o en la vida nos enseñaron que era un lápiz, ¿ya? Lo mismo pasa con la botella. Lo mismo pasa si yo les muestro esto, ¿cierto? Ustedes saben identificar que es un libro, porque alguna vez alguien nos enseñó, ¿cierto?, que los libros eran de esta forma, traían letras y hojas y esas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es una anoxia visual, capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos, ¿cierto? Cualquier elemento que yo le pueda mostrar y atribuirle significado, ya sea objetos, caras, lugares, colores, etc. Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, ¿este lápiz de qué color es? ¿O de qué color raya? ¿De qué color escribe? Rojo. ¿Ya? Yo lo veo rojo. Es rojo. Es rojo. Lo ve rojo y es rojo. Y es porque alguna vez nos dijeron cómo se veía el color rojo, ¿cierto? Entonces nosotros somos capaces de identificar colores y diferenciarlos con solo verlos, ¿ya? Tenemos las noxias auditivas, que es la capacidad de reconocer de manera diversos sonidos que alguna vez ya escuchamos y que ya lo aprendimos. ¿Cuál puede ser una noxia auditiva? ¿Qué sonidos conocemos si los escuchamos y no necesariamente vemos de dónde viene? Una sirena, una alarma de una ambulancia o de un incendio. Una sirena. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Los pájaros, Los pájaros. ¿Qué más? ¿Puede ser la radio cuando la escucho? Ya, saber qué es música, ¿cierto? Sí. E incluso si uno, por ejemplo, conoce algún tipo de cantante, ¿cierto? Tiene su cantante favorito o alguna canción más conocida, ¿cierto? Entonces a lo mejor uno puede escuchar la canción y uno dice, ah, está cantando Chayanne. Ah, está cantando Daddy Yankee. Ah, está cantando Luis Miguel, ¿ya? Entonces, y uno puede escuchar el sonido de ambiente, ¿cierto? Y decir, uy, cómo se escuchan los pajaritos. O está llorando un perro. O está maullando un gato, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sonidos que cuando somos pequeños, ¿cierto? Nos van enseñando y después uno los va incorporando y no necesariamente necesita ver de dónde viene el sonido o de quién viene para saber
de quién es, quién lo emite, ¿ya? También pasa con las personas que son mamás, que identifican los tipos de llanto de los bebés. Entonces, ¿saben qué? Hay llanto que es, pues, ese llanto es de hambre, ese llanto es de sueño, ese llanto es de dolor, ¿cierto? Ese llanto es de, no sé, no se me Maña. ocurre. Claro. Entonces, ahí son noxias auditivas porque uno puede discriminar e identificar distintos sonidos, ¿cierto? Porque uno ya los conoce de forma previa, ya los aprendió, ¿ya? Y eso serían unas noxias auditivas, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Sí, sí. Ya. Ya. Y tenemos las noxias táctiles, que dice, capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos, texturas, temperaturas, etc. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué me habla la noxia táctil? Que yo puedo reconocer cosas a través del tacto, ¿cierto? Sin necesidad, eh, o podría no estar teniendo eh, en ese momento habilitada, ¿cierto? Mis otros sentidos e identificar y reconocer igual solo tocando. Por ejemplo, yo voy a dar este ejemplo bien clásico, que por lo menos en mi caso, que yo llego y guardo las llaves adentro de la cartera sin guardarla en un lugar específico. Y dentro de esa pobre cartera también guardo muchas cosas. Entonces, cuando necesito la llave, no hago el trabajo como de abrir la cartera, sacar las cosas, mirar una por una, sino que lo que hago es meter la mano y hacer como una especie de tómbola y... Dame un segundito. Que mi perro está soñando y me asusta. Ay, León. Ya. ¿Por qué no lo Entonces, tocas mejor? que- es que está durmiendo. Es que pasa que es muy viejito. Entonces, Por eso, pues tócalo mejor para saber si está bien, aunque se despierte. me da pena despertarlo. Gordito, hijo. Sí. ¿Qué está soñando? ¿Qué está soñando ese gordo? Amor. Ya. Se despertó. Oye, que está viejo. ¿Han tenido perrito viejo? Este es mi primer perrito viejo. Sí, sí, he Parezco más. tenido perrito viejo. Sí. Y como no tengo hijos, ahí la rayo con mi pobre perro y él lo lleva al veterinario no sé cuántas veces porque como ha tenido los cambios propios del envejecimiento perruno, me ha costado como diferenciar qué es envejecimiento y qué es un envejecimiento normal y qué es un envejecimiento patológico porque también pasa en los perros. Entonces ahí el pobre hemos tenido harta visita al doctor por lo mismo, porque me han tenido que ahí enseñar un poco como el envejecimiento de un perrito viejo. Ya, volvamos. Entonces, ya con el ejemplo de la cartera, entonces yo, por ejemplo, meto la mano, y cierto, y como que hay alguna especie de tómbola hasta que siento, reconozco, porque puedo tocar. Tengo otras llaves, tengo a veces lápices, entonces uno va, porque uno ya es una anoxia táctil, uno ya aprendió cómo se siente la llave que estoy buscando, ya cómo es el llavero de la llave que estoy buscando. Entonces, no necesito ver, ¿cierto? Necesito que la llave me hable, no necesito nada, yo meto la mano y ahí voy discriminando esto para allá, esto para acá, esto no, esto es una boleta, este es el monedero y estas son mis llaves para abrir la casa. ¿Ya? Entonces, esa es una anoxia táctil. Tenemos las noxias olfativas, que es la capacidad de reconocer mediante el olfato diversos olores. ¿Qué ejemplos tenemos de noxia olfativa?
El olor a pan humo del tostado. Ya, el olor a pan tostado. ¿Qué había dicho Maritza? No le alcanza a escuchar. el olor a cigarrillo, Ay, ese no me gusta. Ya, el olor a cigarro, ¿cierto? ¿Qué otra noxia olfativa? a comida, A comida, ¿cierto? El olor a café, el olor a pancito, ¿cierto? El olor a naranja. Entonces, a veces cuando uno está en una sala y alguien pela una naranja, uno dice, sale el olor a naranja, porque son olores súper característicos y bien fuertes. No necesariamente yo tengo que ver la naranja, la tengo que saborear, sino que solo con el olor yo reconozco qué objeto es o qué fruta es, ¿cierto? Si este olor es agradable o no. Tenemos las noxias gustativas, que es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. ¿Y por qué acá, por ejemplo, en el enunciado habla de que eh, espérame. Hay una noxia para cada canal, ¿cierto? Sensitivo y noxias que combinan diferentes canales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la noxia gustativa? ¿Qué pasa si yo pierdo el olfato? ¿Qué pasa con mi gusto? Cambia, yo creo, no se siente, creo. ¿Alguna tuvo COVID o ha tenido? Sí, yo tuve. Ya, Y y no cuando, sentía nada, ni olor ni sabor. ya, Mm, eso pasa. Para sentir los sabores y gusto, necesito el olfato, ¿ya? Entonces, por eso esta es combinada, la noxia gustativa, porque creo que hay pocos sabores que se sienten sin el olfato, que creo que es el amargo y el picante, puede ser. Creo que por ahí va. Que no necesito el olfato para sentirlo, pero la mayoría de los gustos, la mayoría de los sabores están netamente relacionados con el olfato, ¿ya? Entonces necesitamos el olfato para poder sentir el gusto. Pero si no tenemos alterado el olfato, ¿cierto? Y nos venden los ojos y nos dan a probar distintos sabores, los vamos a poder identificar. Y tenemos el esquema corporal, que el esquema corporal está relacionado al sistema propioceptivo. Y el sistema propioceptivo lo que nos habla que yo soy capaz de reconocer cómo se encuentra mi cuerpo en el espacio, en qué posición se encuentra, sin necesidad de que yo me esté mirando, me esté tocando, necesario que tenga un espejo al frente, ¿cierto? O una pantalla que me diga en qué posición está mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo podría cerrar los ojos ahora y saber que estoy sentada, que tengo una pierna cruzada bajo la otra pierna y que tengo una mano puesta en la botella y que el codo lo tengo apoyado en el escritorio. Ya entonces todo eso habla de mi sistema propioceptivo, que habla de mi esquema corporal y que es la capacidad de reconocer y representar mentalmente cómo está mi cuerpo y cómo están las diversas partes de mi cuerpo, ¿cierto? En relación al espacio en el que me encuentro. ¿Ya? Y eso, Una, una, dígame, Gisela. disculpa, eso es más que nada como el esquema corporal, yo lo siento como una sensación de mi cuerpo. O sea, Claro. yo al sentir mi cuerpo sé cómo está, en qué posición, Ujú, o no necesariamente. sí, está bien lo que dice, pero eso está encargado del sistema propioceptivo, que ya igual es un poquito hilar un poquito más fino, Ah, ya, pero ok, dentro de ya. nuestros 5 sentidos, que son los que estamos hablando ahora, por ejemplo, el visual, el táctil, el gustativo, auditivo y Ujú. olfativo, que son como los 5 sentidos que nos enseñan siempre, aparte nosotros tenemos 3 sentidos más, que no son como los tan comunes y que nos enseñan, pero dentro de estos 3 sentidos está el propioceptivo, ya que habla de cómo está mi cuerpo en el espacio, y claro, y que habla de sentir mi cuerpo, porque yo tengo reconocimiento de mi cuerpo, de la posición de mi cuerpo, sin que yo lo esté mirando, ¿ya? Está el vestibular, el sistema vestibular está relacionado con el equilibrio, y es el que me permite hacer movimientos o cambios bruscos sin que yo me caiga, ¿ya? Y el sistema vestibular hay personas que son más sensibles, otras no. Por ejemplo, una persona que no es sensible vestibularmente son estas personas que pueden girar, 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 girar,
y no sentir nada. Subirse a todos los juegos de Fantasilandia y no marearse, no sentir absolutamente nada, ¿ya? Y hay personas más sensibles vestibularmente. ¿Qué van a hacer estas personas que se suben a a un auto, a una micro y se marean? ¿Ya? Ya. Incluso hay personas que en la micro, si se sientan así mirando hacia el otro lado, se marean también. ¿Ya? Eso es cuando el sistema vestibular está un poquito es más sensible en relación a otras personas. Y el tercero, que es el menos conocido, es el sistema proprioceptivo vestibular, que me acaba de olvidar. Creo que se me olvidó y no me voy a acordar. Dame un segundo. No, no Ya, me pero no pasó. te preocupes si eso no está dentro del material, era algo extra. Claro, ya está, pero es importante cómo saberlo. Tenemos el sistema interoceptivo, ese es el tercero. Y el interoceptivo lo que me dice que, por ejemplo, ya estoy satisfecha, me avisa cómo se siente mi cuerpo, pero de forma interna. Si estoy contenta, si estoy angustiada, que a veces uno siente como la angustia acá en el pecho, de eso se encarga el Ujú. sistema interoceptivo, de avisarme cómo se siente mi cuerpo internamente. Entonces, cuando tenemos alterado el sistema interoceptivo, hay personas, por ejemplo, que no sienten la saciedad, entonces pueden comer, e incluso llegar a vomitar de tanto comer, porque su cuerpo no le dio el aviso de tope, no le avisó que ya estaba completo, ¿ya? Y eso es el sistema interoceptivo. Y habla también de las emociones, de cómo me siento, ¿cierto? Si me duele el estómago, de eso está encargado, ¿ya? Pero esos son los tres menos conocidos. Em, y tenemos los 5 más comunes que están aquí y están cada uno con su noxia. Ya, gracias. Ujú. ¿Y qué se diferencia el sistema, las noxias con las praxias? Que las praxias, ¿cierto? Hablamos que son movimientos aprendidos. Y las noxias son lo que yo aprendo del mundo, pero a través de mi sentido. ¿Y cómo lo podemos hacer mediante un ejemplo de una chaqueta, entender la diferencia o graficarlo de una forma más concreta? En que si tengo una chaqueta, la noxia, ¿qué me va a decir? Que es una prenda que sirve para vestir, ¿cierto? Que sirve para abrigarme, que sirve para protegerse en los climas fríos, eh, y que es una prenda que voy a usar, ¿cierto? Para abrigarme. ¿Cuál va a ser la diferencia en la praxia? Que la praxia me va a decir cómo tengo que usar la chaqueta, cómo me la debo colocar, qué movimientos voy a hacer para colocarme la chaqueta. Entonces la praxia me va a decir que para yo colocarme esta chaqueta debo introducir un puño, ¿cierto? Dar la vuelta, introducir el otro, y que si quiero que me abrigue aún más, debo cerrar el cierre y subírmelo, ¿ya? Ahí vamos a tener una diferencia entre una noxia y una praxia. ¿Se entiende? Sí, súper. Perfecto. Y así como tenemos las praxias y tenemos las apraxias, ¿cierto? Cuando hay una alteración de las praxias, las noxias también tienen sus agnosias, ¿ya? ¿Y qué pasa con las agnosias? Una persona que no es capaz de reconocer un estímulo previamente aprendido como un objeto sin tener un déficit sensorial, ya perceptivo, del lenguaje o intelectual, y vamos a tener varios tipos de agnosias. Y aquí tenemos algunos de ejemplos. Tenemos las agnosias visuales, que la persona es incapaz de reconocer el objeto o estímulo a través de la vista sin que se presente una lesión visual, ¿ya? O sea, no es que yo, por ejemplo, me saque los lentes y no pueda ver el lápiz, entonces no pueda identificar que es un lápiz porque no veo, sino que lo que se trata de esto es que yo voy a estar viendo el lápiz con o sin lentes, ¿ya? Pero no voy a ser capaz de reconocer que es un lápiz, ¿ya? Y esa sería una agnosia visual. Y no pasa porque no esté con los lentes, ¿ya? Tenemos las agnosias táctiles, que habla que es la imposibilidad de reconocer un objeto a través del tacto sin que exista un defecto sensitivo asociado, ¿ya? No es que yo tenga una alteración a nivel sensorial del tacto. Entonces, en el mismo ejemplo, yo voy a meter la mano a la cartera, voy a buscar mis llaves, pero si tengo agnosia táctil, no voy a ser capaz
por mucho que esté tocando las llaves que necesito, no voy a ser capaz de reconocerla y saber que eso es lo que yo estaba buscando. Tenemos las agnosias auditivas, y dice que es un trastorno de la percepción que impide a la persona reconocer un sonido o ruido o le impide aprender nuevos estímulos sin que exista una diferencia de la percepción, lenguaje o capacidad intelectual. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Que, por ejemplo, yo voy a escuchar a un perro ladrar y no voy a ser capaz de identificar que ese sonido viene de un perro. ¿Se entiende? Sin que yo tenga problemas de audición. No, no pasa porque tenga un problema de audición, sino que no ¿Y soy por qué capaz, pasa, profesora, entonces? ¿Por porque qué pasa? ¿Por qué se da estos casos así? es porque hay una alteración a nivel cognitivo, ya a nivel de nuestro cerebro, pero no es una lesión en el oído, ya no es que yo tenga sordera, sino que yo lo escucho, lo puedo escuchar, pero mi cerebro no es capaz de procesar esta información auditiva y entonces no es capaz de reconocer que el sonido viene de un perro, porque de cierta forma hay una alteración cognitiva que me hizo olvidar esto que yo aprendí. ¿Se Pero entiende? eso vendría, disculpa, pero eso vendría a ser como un problema orgánico. No. Puede ser por una demencia, puede ser por un deterioro cognitivo, o puede, claro, puede haber puede ser que yo haya sufrido un accidente cerebrovascular y que me haya afectado algún área del cerebro que me hace no reconocer estos sonidos. Por ejemplo, mira, disculpa, pero mi mamá tiene un problema de audición que le dijeron que ella escuchaba el ruido de la persona cuando habla, pero no logra procesar el contenido. Ya, pero ese sería un problema Entonces, de comprensión, ¿o es no? que no, porque ella escucha el ruido, pero no logra, ¿cómo te explico? Es súper complejo porque ella no logra eh, Porque no analizar retiene, la palabra. ya, pero es porque no retiene la información. Porque, por ejemplo, si ella escucha un perro, ¿identifica que es un perro? No, ella me dice hay un ruido. Ya, Y cuando yo le hablo, tengo que mirarla bien y hablarle súper calmado. Y eso ha ido en Es aumento. problema Entonces, auditivo. claro, es un problema auditivo, pero el médico le dijo que era como le faltaba una conexión entre la emisión del ruido a transformarlo en la información claro, porque eso que me se quiere suena como entregar. una afasia, ¿no? ¿No tiene diagnóstico de afasia? No sé, Mm, lo voy a averiguar, ya, lo voy a anotar. averigüe si es una afasia, porque también hay alteraciones, a veces que puede ser, hay afasias de comprensión, afasia, afasia comprensiva, en donde la persona escucha, pero no comprende lo que está escuchando. Eso le pasa. Ya, averigüeme si es una afasia. Ya, ¿Ya? Pero en la agnosia más que no comprenda, es que no lo logra identificar, ¿ya? No logra identificar, o sea, porque puede ser que, claro, hay una alteración de la memoria, o sea, una alteración cognitiva o un deterioro cognitivo, en donde yo escucho los sonidos que alguna vez yo sí identificaba, o sea, alguna vez sí identifiqué los pájaros, sí identifiqué los perros, sí identifiqué las sirenas, ¿cierto? Pero ahora yo escucho, esta información me llega al cerebro, pero yo no soy capaz de deducir quién lo está emitiendo, ¿ya? ¿de dónde proviene? Claro. Ya. ¿Cómo estimulamos las gnosias? Por ejemplo, podemos mostrar varias letras y pedirle a la persona que forme una o varias palabras con ella, ¿ya? Entonces aquí tendríamos asociada una gnosia visual, ¿ya? En donde también se asocian factores cognitivos, ¿ya? Por ejemplo, también tiene que estar la atención involucrada para trabajar esto, también tiene que estar la memoria involucrada, ¿cierto? Porque yo tengo que conocer la letra, la tengo que reconocer, la tengo que identificar.
Entonces, así también a la vez estamos estimulando las nopcias. Podemos mostrar varias versiones de una misma imagen giradas y en este caso se le pedirá a la persona que busque cuál es la imagen que corresponde con la que vio inicialmente. También se puede hacer una interferencia visual para que el reconocimiento de objetos, mostrar un objeto que está debajo de una rejilla de líneas que dificultan la percepción y la persona deberá reconocer entre varias opciones cuál es la que corresponde con la imagen que está detrás de la rejilla, cuál es la que es impar. Y aquí también, por ejemplo, tenemos otro que dice colocar varias letras sueltas. El usuario seleccionará la letra que forma la palabra. Otras estarán como distractores. Entonces uno le muestra a la persona la imagen y la persona tendrá que elegir con cuáles letras yo formo el nombre de esta imagen. Y acá tenemos una anoxia que es visual, pero que también es táctil, en donde yo puedo, y de hecho yo eso sí lo trabajo con mi usuario, que es esconder objetos ya dentro, por ejemplo, puede ser una caja con sémola, con porotos, con arroz, con arena, ya con alguna textura, en donde uno puede esconder monedas, llaves, perritos, tapas, botones. Uno puede, por ejemplo, si quiere solamente trabajar la anoxia táctil, vendarle los ojos a la persona, ¿cierto? O pedirle que la cierre y que saque un objeto y que identifique sin ver qué objeto es, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tocar y identificar la llave, tocar y reconocer la moneda, tocar y reconocer la tapita, ¿ya? Tocar y descubrir que lo que sacó es una cuchara. Y ahí estaríamos netamente trabajando en oxia táctil. Pero si yo le digo, dentro de este frasco, búsqueme la llave con el apoyo visual, la persona tiene que reconocerlo visualmente y sacar lo que se le está pidiendo. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas o consultas? Al menos la segunda parte que yo estuve, no, todo bien. Perfecto. ¿Alguien con alguna duda? Me perdí toda la última parte, profesora, que hubo un apagón y me desconecté Justo completamente. estaba leyendo su mensaje que lo había mandado al WhatsApp. ¿Y dónde quedó Maritza? Donde yo le había hecho la consulta por qué estas anoxias visuales, auditivas, por qué se producían. Entonces usted estaba explicando algo de que era como algo del cerebro. El Ujú, problema, ¿sí? Hasta sí, ahí me quedé. ¿Sí? Ya. ya, pero se entendió, ¿cierto? Que no pasa porque la persona tiene una lesión, por ejemplo, no sé, por eso le digo, no es Sí, porque la persona no vea, o por ejemplo, por eso le decía yo si me saco los lentes, que bueno, igual veo, pero menos, no es que yo me saque los lentes y tengo como agnosia visual porque estoy sin lentes, sino que la agnosia sí, yo puedo sí. estar con lentes sin lentes y de igual forma no lo voy a reconocer, ¿ya? Porque la afectación está a nivel cognitivo, a nivel cerebral, Sí, ¿ya? sí, sí, lo entendí, profesora. Sí, me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre que sea cognitivo o cerebral? ¿O es lo Porque mismo? cuando es cognitivo, netamente cognitivo, no hay algo que no hay un examen físico que nos pueda decir que hay algo, así como decir, ya se Se afectó la desconectó corteza un... frontal, o sea, Ya, ya. como no es visual, ¿ya? No hay un examen que nos permita ver No es dónde algo, está el problema. no es un daño físico, no es una vena, no es una arteria, no es un neuro, no sé qué. Ya, es un Exacto, asunto intelectual. claro, Eso, ya. está ahí en en la función completo del cerebro, ¿ya? No está localizado, no es visible. De hecho, el Alzheimer, la demencia en sí, es como que termina, o sea, si la persona quiere como el diagnóstico específico, se termina de diagnosticar después de muerto,
¿ya? Porque ahí es cuando se puede hacer como un estudio del cerebro y qué cosas como que se pudieron como visualizar. Pero previo es solamente con, o sea, igual se hacen exámenes clínicos, pero no está como la causa así como, no se puede ver la causa específica. Es como por descarte. Claro, es Profesora, como, pero en mi caso mi mamá tuvo Alzheimer. ¿ya? Entonces ella sufrió accidentes cerebrovasculares. Mm, Se le hizo un examen neurológico y salió, o sea, lo que nos explicó el neurólogo fue que porque ella iba a tener Alzheimer, se produjo ese Alzheimer por el problema, le arrojó un problema entonces le afectó la parte, digamos, de la memoria, ujú. los accidentes cerebrovasculares, le produjeron el Alzheimer, digamos. Claro, claro, porque ahí tuvo una causa física, ¿ya? Y el accidente vascular sí se puede pesquisar con exámenes, ¿ya? Con tomografía, con TAC, se ve Sí, y se genera cuando hay un accidente vascular, dependiendo si es hemorrágico o isquémico, se queda la lesión en el cerebro. Entonces, con exacto, exámenes de imagen, exacto. uno ve, por Ujú, ejemplo, el daño que se generó, el tamaño en el exacto. que está y en qué lóbulo Sí. está afectado. ¿En qué lugar? Sí, Sí, exacto. Sí, profesora. así mismo. Ya, chicas, ¿alguna duda o consulta? Pues estamos listas por hoy. Nos queda la última clase del día jueves. ¿Estamos bien? ¿Pasamos lista entonces? Ahora, hasta ahora bien, profesora. Maravilloso. Vamos a pasar la lista entonces. Si queda alguna duda o consulta, me la pueden hacer el jueves. Parece que dentro de la gente que se justificó, Carlos era el que no se iba a conectar. Me queda la duda porque tiene otro nombre en WhatsApp. No es Carlos, a ver, porque decía Matías. ¿Qué se ven tan pocos? El otro hombre que hay es Daniel, no, Daniel no se ha conectado nunca, entonces Carlos. Ya, Alguien que dice Troya también. ese no sé cuál es. Pero parece que, a ver, Pamela también. si Pamela me avisó, Pamela Troya, Suárez. Troya es la Elena Elena Yanco. y Matías. Que Matías creo que es Carlos, porque el otro día también me escribió un Carlos, sí, más arriba estaba, ya. Entonces Carlos me avisó. Betsy no. Maritza, ahí está Sí, profesora. Marcela Flores, Elena Janco me avisó, Willy no se ha conectado jamás, Judy se tuvo que retirar, pero se conectó, Elizabeth Molina, ¿no? Arlene, Arlene está. Yo la vi, no sé si todavía está. Presente, Ahí está, presente, profesora. gracias Arlene. María Josefa, no se ha conectado. Natalia Pereira, ah, Flor Ramírez, yo tampoco. Daniel Riquelme, Blanca Sepúlveda, Presente, profe. está la Blanca. Gracias, Blanca, por ayudarme. Ah, no, de nada. Espero que le haya servido. Le salvó Sí, la vida. sí. Pamela Suárez, a la PAME no se pudo conectar. Gisela Valdés, Presente. está la Gise, que se conectó un poquito más tarde. Y Kelly estaba.
Presente. Gracias, Kelly. Y Elena la marqué, ¿o no? Ahí sí está. Ya, chiquillas, bellas. A descansar, A dar la prueba, a darle profe, de... que atroz. Y también dar la prueba, tienen 30 Ay, minutos. ahora me tupí toda, ya. Espero que me vaya bien nomás. Ya. ¿Qué hay otra Ya. prueba hoy día? No es la No de es la de ayer. ayer, Ya. ya no la Está Ya, activa ok. hasta hoy día. Así que, chiquillas, ahora las que no la han dado, ahora ya a darla, igual denla a conciencia. Fíjense bien en las preguntas para que les vaya excelente. Y eso, estamos listas por la clase de hoy y nos vemos el jueves para la última clase de este módulo y última prueba también. Que estén muy Ay, bien, qué fome. descansen y que A les vaya cuidarse. excelente Gracias, a las que van profesora, a dar igual la a prueba. usted. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, adiós Suerte a para chao. todas. Chao, chao. Chao.